Saludos amigos, muy buenos días en el aire en vivo, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Abril 2026 se despide muy agitado en la República Dominicana con protestas crecientes en la región del Cibao y la región sur del país por muchos motivos. En el Cibao, entre los puntos, el rechazo total, al igual que amplios sectores que en San Juan de la Maguana combaten la minería y defienden la cordillera septentrional en el Cibao y la cordillera central en San Juan de la Maguana. San Francisco de Macorís, Moca, la comunidad, una comunidad de San Juan, Sabaneta, también enfrentando la minería, defendiendo el agua, con movimientos crecientes que suman voces importantes de las comunidades, como la del padre Nino Ramos, una voz popular de la Iglesia Católica en el Cibao. El Cibao ha demostrado que no quiere minería afectando los recursos naturales, y recordemos las luchas para defender a Loma Miranda y ahora la cordillera septentrional. Pero en el Cibao, aparte de la minería, con una vigilancia policial y militar, se desarrolló un paro en diferentes comunidades reclamando servicios básicos mejorados, más empleos, la rebaja de los combustibles, la rebaja en el costo de la vida, disminución en los precios de los medicamentos, la construcción de hospitales dignos y también incluido el rechazo a la explotación minera en la cordillera septentrional. Cualquiera piensa que solamente en el Cibao hablan de esos temas, pero recientemente hubo una protesta defendiendo la presa de Atillo, una presa que inclusive fue mencionada por el propio señor presidente de la República como una de las potenciales opciones para suministro de agua del Gran Santo Domingo. Pero también en el sur han elevado la consigna de defender el agua, y recordemos aquellas luchas en Yamasá y Monteplata contra unos proyectos mineros con una presa de cola que el rechazo popular logró no instalar en la provincia de Monteplata. Y para que no se vea que es un tema de ahora, recordemos las luchas en Gonzalo, allá en Monteplata, precisamente contra la instalación de una fábrica de cemento. En aquel momento, una fábrica que terminó siendo instalada
en la carretera, en la zona de la carretera Milla, entre Boca Chica, una comunidad, la comunidad de Gautier, entre Boca Chica y San Pedro de Macorís, por la carretera Mella. En San Juan de la Maguana se suman sectores contra los intentos de la empresa Goldket de exploración minera en esa provincia, en ese valle que depende tanto del agua, de sus canales, de sus recursos naturales. Y como un periodismo profesional, hay una reacción de la empresa Goldket que manifiesta que la explotación que pretende en San Juan de la Maguana sería totalmente bajo tierra y que el impacto ambiental será mínimo. Pero hablando la verdad, tiene una pregunta. ¿Y hay impacto mínimo en las explotaciones mineras? Solamente ver el agua del color mamey por los sulfuros del oro en Sánchez Ramírez desmiente que la minería tiene efectos mínimos de daños. El oro es una fuente que le generó ingresos al gobierno el año pasado por encima de los 40.000 millones de pesos, una cifra muy importante para las finanzas públicas. Pero hay que ver el impacto de la minería, hay que ver el impacto y el drama que viven las comunidades mineras en cualquier parte del mundo. Se habla de la incidencia de la minería en la economía de las provincias, pero eso amerita un tema de análisis, porque no se salvan los recursos naturales. Y el país despide abril como un mes muy superactivo que llevó también al presidente Luis Abinader a crear una comisión para el Plan San Juan como parte de las acciones destinadas a impulsar el desarrollo económico y social de la provincia de San Juan. En San Juan hay muchas cosas que hacer y una de estas es la caída en la producción de habichuelas y otros rubros en ese valle tan importante para la economía dominicana como es el Valle de San Juan, que ya no solamente depende de arroz, de guandules, de habichuelas, de ganadería, de industria láctea, sino que también depende del ecoturismo, de su café muy sabroso y con la suma de un proyecto de producción de uvas allá en Pedro Corto, tierra de quesos históricos que contribuyen a la alimentación de los dominicanos, a los platos típicos como los tres golpes con el queso blanco, que al igual que el salami, el huevo y el jamón,
se convierten no en 3, sino en los 4 golpes que acompañan el mangú dominicano. Una zona donde hay que pensar en la expansión del Chacá, allá en San Juan, Asua y las Matas de Farfán, para darle mayor valor agregado al maíz, a la leche, azúcar dominicana y las especias. Una zona donde hay que relanzar la producción de chivos, porque en San Juan y en las Matas de Farfán hay un plato que vincula el chivo, las habichuelas de la zona con el chenchen. El chenchen, otro derivado del maíz, de la leche y otros componentes. Pero como el presidente Abinader habla de una comisión para impulsar a San Juan, hay que pensar también en otra tradición como el queso Ariz, un queso elaborado por los libaneses allá en las Matas de Farfán y que es revestido con orégano, que es una fuente importante desde el punto de vista de la cultura productiva en San Juan. También el valor agregado a la leche, valor agregado al orégano, como también el uso de la sal, de Baní y de Barahona. Pero también hay que pensar en el impulso a las MIPYMES sanjuaneras, a las MIPYMES de las Matas de Farfán. Y creo importante incluso que se ofrezcan informaciones actualizadas de que se relance la producción de maíz allá en esa zona con un proyecto patrocinado por la Cervecería Nacional Dominicana, porque el maíz es importante para la elaboración de la cerveza. Pero hora también de relanzar la producción de cebolla en la provincia de San Juan, la producción de frutas. Me encanta ver en las Matas de Farfán la guayaba criolla sembrada en los patios y pudiera desarrollarse un proyecto productivo de guayaba y otras frutas allá en las Matas de Farfán. Hay que respaldar los emprendimientos de mujeres como una que se ha embarcado en una marca de café, la marca Farfán, que coloca a las Matas de Farfán y a San Juan de la Maguana como a Padre Las Casas en la ruta Asua-San Juan, o de la propia Asua a San Juan en un mapa creciente en la participación del café procesado dominicano, café producido en esa zona. Y yo me siento bien cuando veo que damas como doña Melba de Grullón, Melba Viuda Grullón, la compañera de nuestro gran amigo fallecido, don Alejandro Grullón, impulsa a través de su fundación Sur Futuro el valor agregado al café. Tienen una marca de café, y eso es importante, aparte del impulso a iniciativas de protección de los árboles en la región sur del país. Y es una zona
una zona encantadora, esa de Padre Las Casas, hacia Constanza, por la cordillera, el contacto de los azuanos. Aquí, por ejemplo, geográficamente, las matas de Farfán quedan frente a frente a Santiago Rodríguez. Asua, del otro lado de la montaña, tiene a La Vega. San José de Ocoa desarrolló el merengue típico con las emisoras cibaeñas penetrando por la cordillera central a Ocoa, y así sucesivamente. Ocoa, en coordinación con el Cibao a través de la carretera que comienza en el cruce de Ocoa y que bordea llegando a Piedra Blanca en Bonao. Pero en uno de los puentes de Bonao hay un río que viene desde Ocoa y que lleva agua y que pasa por ese puente. En el caso, por ejemplo, de Elías Piña, tiene un contacto muy cercano con la comunidad de Restauración, y hay un café de Río Limpio que habla precisamente del contacto de esas dos comunidades. Pero entonces, si nos vamos por la carretera internacional Dajabón, suroeste del país, hay otros vínculos. Pero también hay otros vínculos con San Juan de la Maguana, que queda frente a frente en la geografía, frente a frente a Sajoma, San José de las Matas. Interesante la geografía dominicana, porque hemos dicho en este programa cómo Bartolomé Farfán, a quien le rinden el honor de haber llegado desde las lomas de Santiago Rodríguez, cruzando hacia las matas de Farfán y estacionándose en un árbol, ahí nace el nombre de las matas de Farfán, homenaje a Bartolomé Farfán. Pero la geografía tan interesante con la llegada a ese pueblo procedentes de Haití, de familias libanesas que se mudaron a las matas de Farfán, los Bachá, los Arbaje, el apellido de la primera dama, los Howley, el segundo apellido del mártir de la prensa dominicana Orlando Martínez, y también el apellido Vera, Vera sin S, porque el otro apellido Veras, que tiene mucha incidencia en el Ceibo, el Vera es de las matas de Farfán. Hay una hermana que el apellido Vera de las matas de Farfán, que es vicepresidenta con alta incidencia en el área de comunicación y en el Banco y el Grupo Popular. Retornando al mes de abril, muy activo con tantos temas, nos deja los actos de conmemoración del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, pero también otro aniversario de la segunda ocupación militar de Estados Unidos, 4 días después, en 1965, de ese conflicto armado. Y estaba viendo a mi amigo fallecido, con quien compartí un largo momento en una de las áreas de Jumbo Luperón, mi amigo fallecido Aníbal de Peña, cantando
vi en un video cantando el himno de la revolución del 65. Y yo recordaba con Aníbal, ese día que nos juntamos en Jumbo Luperón, esas canciones. Ahí está, ahí está. Vamos a escuchar a Aníbal de Peña, un dominicano entregado a su sistema democrático. Soldado valiente, hasta yo me lo sé. Ya empezó la revolución a imponer los dobles principios que reclaman la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad. Cual clarín que llama a la guerra, defendiendo la patria inmortal. Como hermanos de Duarte luchemos, que Yamella en el grito encarnó. Si cual Sánchez al martirio iremos, venceremos como Luperón. No cedamos un paso, marchemos por senderos de gloria y honor, que otra vez al traidor venceremos y otra vez al grosero invasor. A luchar, soldados valientes, ya empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Amigos, tiempo de recordar a Aníbal de Peña, que decidió, y esto es un dato inédito para los televidentes de Hablando la Verdad, decidió sumarse con su presencia en la tertulia que cada sábado se reunía bajo el mando del cineasta fallecido Jimmy Sierra y el doctor Julio Aníbal Suárez, uno de los mejores abogados, ex miembro de la Suprema Corte de Justicia, abogado laboralista, que invitaban semanalmente, incluyéndome a mí, que fui invitado en una de esas tertulias. Invitaron y se integró militantemente Aníbal de Peña. Aníbal de Peña, inolvidable con sus temas Mi Debilidad, Maivá, el tema de la Revolución de Abril y muchas producciones musicales inolvidables, aparte de su compromiso con la lucha democrática del país. Hablando la Verdad rinde homenaje a Aníbal de Peña, pero rinde homenaje también a un gran amigo, hermano de Aníbal de Peña, como lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, quien luego de que el capitán Mario Peña Taveras apresara al jefe de Estado Mayor del Ejército en abril del 65, el doctor Peña Gómez fue quien comunicó al país lo que estaba ocurriendo e inmediatamente el pueblo se lanzó a las calles a defender el gobierno legalmente escogido en las elecciones de 1962, un derrocamiento al presidente electo
al presidente en el poder, al profesor Juan Bosch. Pero Fernández Domínguez, el coronel, héroe nacional, esperanceño, a quien el presidente Bosch le comunicó en una llamada telefónica la necesidad de que retornara desde San Francisco de Macorís a la capital por el peligro que había contra el gobierno, se decidió Fernández Domínguez por formar un grupo militar, el grupo Enriquillo, cuyos integrantes terminaron organizados defendiendo la democracia y encabezando ese movimiento armado en 1965 que provocó la segunda intervención militar en el país. El coronel Camaño y todo el equipo, Manuel Ramón Montes Arache, Gerardo Marte Hernández, ahí ustedes ven cómo impedían el tránsito en el puente Duarte en plena guerra de abril del 65 con la operación de comandos de ciudadanos armados defendiendo en las calles la democracia dominicana, y por el otro lado un sector militar que solicitó la intervención militar del 28 de abril de 1965. El presidente Luis Abinader ha creado una comisión para organizar todo lo relativo a esa gesta, y en esa comisión están protagonistas de primer orden el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que estuvo muy vinculado, al igual que el secretario del presidente Camaño, como fue el papel estelar de mi gran hermano y amigo, Premio Nacional de Periodismo, Bonaparte Gotró Piñeiro, y otros grandes dominicanos que desde el edificio Copelo en el Conde hicieron una lucha permanente a favor de la democracia dominicana. Vamos al primer cambio en este día y hay mucho más que analizar, y vamos a introducir el tema para que ustedes los esperen, y será que el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, un joven muy talentoso como San Lobatón, no acude a los supermercados, a los mercados, a los comercios detallistas, a las cadenas de distribución de alimentos en el país, para atreverse a decir que no ha subido nada en los precios de la canasta familiar después que arrancó el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, cuando precisamente el ministerio que dirige ha aprobado alzas en los precios de los combustibles que impactan el arroz, que impactan todos los precios, los boletos aéreos. Los boletos aéreos la gente los compra para viajar, pero también cuando una libra de guineo
que costaba 17 pesos, señor ministro, cuesta entre 22 y 23 pesos. Y hay que preguntar si el precio de los combustibles no castiga a los productores del campo, pero solamente el agua de botellón la aumentaron a 120 pesos el botellón, que lo producen ahí en el kilómetro 9, que lo producen ahí cerca de la Superintendencia de Electricidad, ahí en la Kennedy y en muchísimas procesadoras de agua. Yo creo que Sam Lobatón, como un político joven, talentoso, debe evitar errores que le generen ruidos, a la administración del presidente Abinader. Y hoy, en la mayoría de los lugares, medios, redes, lo que se están es burlando de esa declaración. Aprecio para el ministro Sam Lobatón, pero ministro, piense mejor lo que usted va a decir. Vamos al cambio, señor director. Retornamos en breve. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, anunciamos el tema de la inflación, producto de los efectos de la crisis en Medio Oriente. Y hay que decir que es una inflación preocupante, no solamente con los precios de los productos de la canasta familiar, los precios de los combustibles, los precios de los fertilizantes, el incremento de los costos de los productores en el campo dominicano, encarecimiento del transporte de los productos del campo a la ciudad, incremento en enero y febrero del subsidio del gobierno en unos 17 millones de dólares al sector eléctrico, pero además un costo de producción de energía eléctrica más costoso, también interrupciones en el sistema eléctrico. Hubo un apagón ahí reciente en Sabana Grande de Boyá de muchas horas, un apagón larguísimo de 30 horas en la calle Prolongación Desiderio Arias en la ciudad de Santo Domingo, pero también hubo una protesta en Gascue por apagones, incluso prendieron gomas. Oigan bien, la clase media prendiendo gomas en Gascue. Pero también una reducción en la producción de muchas empresas por los costos, alzas en los boletos aéreos, alzas en los precios del guineo, quesos más caros. En un momento el Banco Central llegó a decir, habló de la posibilidad, si se extendía o se extiende la guerra, de que la inflación superara el 5% por encima del rango meta. El tema inflación es el tema número uno, con los efectos que tienen en los países no productores de petróleo las alzas en los precios. Ahora, yo quiero introducir ahí un tema bomba. ¿Por qué si el petróleo bajó por debajo de los 60 pesos hasta que estalló la guerra, por qué el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que tenía otro titular diferente al amigo Sam Lobatón, no bajó los precios de los combustibles? Porque aquí pegaron una expresión de que si baja, baja, y si sube, sube. Pero el gobierno, cuando a partir del COVID, el gobierno decidió subsidiar en un rango de 85 a 115 dólares.
Pero hay una parte en este momento que está saliendo mucho en los medios, el dólar a 60, menos de 60 por 1, según el promedio del Banco Central. ¿Por qué entonces los señores que lo suben todo en el país no aplican la reducción del dólar a los precios de la canasta familiar, a otros bienes y servicios? Incluso en el momento en que estamos haciendo el programa, aparte de la reducción del dólar, el precio internacional del café bajó 12 dólares. El quintal estaba a 300 dólares el quintal de café y bajó a 288 dólares al momento en que estamos haciendo este programa en vivo. 12 dólares. Sin embargo, una libra de café aquí cuesta una libra, no 400 gramos como es la nueva moda de una fundita de café carísima, 400 gramos, pero una libra, 453 gramos, 415 pesos. Y eso indica que uno de los productos populares de mayor consumo, el sobrecito de café, que es el que consume mayoritariamente el pueblo, tiene un precio escandaloso que inclusive encarece el negocito de café que tiene la doñita en una calle o en el barrio para vender el vasito de café que ya ha sido aumentado de precios. Este programa se hace sobre la base de investigación diaria. Y un vasito de café que costaba 20 pesos no hace mucho, del café popular que cuelan en diferentes sitios, cuesta 30 pesos. Y el problema es que usted dice, bueno, a la gasolina le subieron tanto, al café tanto, pero hay muchos precios que se han incrementado. Y lo del dólar, la estabilidad del dólar es una buena noticia, pero hay que transferir ese valor a los bienes y servicios para que no sigamos estafando al pueblo, nada más acechando que el dólar sube para explotar con los precios a este sufrido pueblo dominicano. Hay muchas cosas que hacer. Ese es un tema, hay que bajar los precios y hay que actuar con la verdad en las manos. Los tomates bugalú más caros, los ají morrones por allá por el cielo, el arroz, la habichuela, el queso en hoja. Yo dije aquí hace poco que una empresa subió el queso en hoja, una libra, por encima de los 300 pesos. Y los competidores de la cadena que está vendiendo por encima de 300 pesos la libra de queso en hoja, porque el queso es de leche, pero es en hoja. Y aquí la gente dice de que queso de hoja. Vamos a un queso de hoja de naranja. No, no podemos hacer un queso en hoja de hojas. Es queso en hoja, pero es un queso de leche que usted la echa caliente, la echa y le pone una pastillita para el cuajo, cuela, compacta la masa, le echa un poquito de sal y convierte en hoja lo que es el queso en hoja. Pero aquí ha subido también el queso cheddar y ha subido muchísimas cosas.
Quiero reconocer la estabilidad en el precio del pollo, 83, 84 pesos la libra. Quiero reconocer que se ha mantenido el precio de la uyama. La uyama es vital para el sancocho, para la sopa, para el flan, para el jugo de auyama. Si usted quiere rebajar y combatir el colesterol, usted puede hacer un batido de auyama con agua y no le eche más nada y tómeselo tranquilito para que usted vea lo importante que es eso. Pero hacer un sancocho aquí cuesta un dineral. Hacer un mofongo cuesta un dineral. Ayer mismo me decía un amigo que qué desorden es que hay con los precios del chicharrón, que hay precios diferentes en todos los lugares del país. Quiero saludar un nuevo libro que acaba de lanzar mi amigo economista e historiador Eduardo Tejera sobre la economía en la era de Trujillo. Muchas informaciones importantes, análisis de Eduardo Tejera, que siempre aporta con sus publicaciones. El pasado sábado 25 de abril, el periódico Listín Diario publicó un editorial titulado Ciudadanos Molotov. La palabra Molotov, usted la recuerda con las bombas Molotov. Léalo, que ahí aparecen una serie de problemas que hay que enfrentar en la sociedad dominicana. Un abrazo para Miguel Franjul y todo el equipo que hace posible diariamente el periódico Listín Diario. Tenemos temas variados. La prisión preventiva de 3 meses, están acabando los 3 meses por la muerte de un conductor en Santiago de los Caballeros. También abril nos deja el crimen de una niña en el barrio Los Girasoles, nos deja un cuestionamiento del PLD que dice que falta sustento en lo relativo a la tasa de homicidios. Jean Alain Rodríguez, el ex procurador que retornó al país, el Código Penal ya con una lluvia de cuestionamientos, una presión reclamando revisiones, anuncio de recursos que van al Tribunal Constitucional, el tema del narcotráfico por las costas de Pedernales, de Baní, el tráfico de droga en los aeropuertos, escandalizando la República Dominicana. Una noticia positiva, la apreciación en un 4.7% del peso dominicano. A nivel internacional se resalta la necesidad de la importancia que tiene el estrecho de Hormuz para normalizar el suministro petrolero mensual. También en este cierre, en este día, tenemos la activa agenda del presidente Luis Abinader Corona, que acaba de entregar un frente costero en Sosúa y una plaza de vendedores. En ese viaje se reportó un accidente de la avanzada del presidente Abinader con 3 heridos. Y también está en la palestra la inauguración de muchas obras en el Cibao, hace unos días por el presidente Abinader en Nagua, San Francisco de Macorís, en la Sierra,
importantes obras que hay que reconocer. También el presidente Abinader, reunido con niños, participando en Santiago en lo que fue la Feria Regional del Libro, que por cierto, allí la vicepresidenta instó a la lectura y el presidente Abinader respondió preguntas de niños que acudieron a esa Feria del Libro en el Cibao. También el presidente Abinader se reunió con la comisión que designó, que se encargará de la puesta en funcionamiento del Museo Histórico de la Gesta de Abril de 1965, un museo muy importante para la historia dominicana. También el mes de abril se despide con muchos actos con motivo de la gesta de abril del 65 y la ocupación militar de Estados Unidos. Pero abril también nos trajo un tercer intento de atentado, intento de asesinato del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que ha provocado una condena masiva, ese intento de asesinato del presidente Trump, y resalta también la solidaridad del presidente Abinader, reconocida y agradecida por la embajadora de Estados Unidos en el país, Lid Campos. También nos deja un acto criminal el mes de abril en Haití, cuando tirotearon un avión de una nación extranjera en Haití, donde hay que luchar hasta el final para derrotar esas pandillas que desestabilizan Haití, aunque hay una noticia positiva de Haití que toca a la República Dominicana, y son los 333 millones de dólares exportados por la República Dominicana hacia Haití en el primer trimestre del 2026, que incluye entre los productos exportados el cemento, productos de acero para mayor resistencia en las construcciones en Haití y muchos otros productos a los cuales hay que sumar un comercio informal entre los mercados binacionales y Haití, que también mueve la economía dominicana en pesos y dólares y que resuelve a los haitianos el tema de productos para su seguridad alimentaria. El Papa León XIV, afirmando que la pena de muerte es inadmisible para la guerra, para la iglesia, inadmisible para la iglesia. La iglesia no admite la pena de muerte. La iglesia condena las guerras. Y aquí en el país, la iglesia celebra en la diócesis de Barahona los 50 años de esa diócesis de Barahona, muy importante para los sureños. Finalmente, un trabajo del periodista, mi amigo Guarionet Rosa, una voz del periodismo dominicano, que escribió un trabajo el pasado sábado en el Listín Diario, titulado Abinader con mano de seda ante agitadores del ánimo público. Se despide abril con la propuesta de eliminar las 2 exoneraciones a los legisladores y las expectativas de mayo con el mes de las madres, con el aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, las esperadas lluvias de mayo
un mes muy amoroso con las madres en los hogares dominicanos. Mañana será otro día hablando la verdad, siempre en vivo, desde la República Dominicana, un espacio pluralista, profesional, comprometido con la democracia política y económica del país y del mundo.